Bien, compañeros y licenciada, buenos días. Eh, Tengan un buen día en esta oportunidad. Mi nombre es Junior Maita Quispe y me ha tocado exponer o hablarles acerca, ¿no?, de los errores frecuentes en redacción y criterios de corrección y idiomática. Bien, vamos a empezar. Voy a explicarles, ¿no?, la idiomática. La idiomática tiene conceptos, ¿no? Tenemos dos conceptos importantes donde nos dice, ¿no?, que es un idiotismo, es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de las palabras y posee un sentido figurado adoptado de manera convencional. También otro concepto nos da, ¿no?, sobre qué es una expresión idiomática. Es una secuencia de palabras cuyo significado no resulta ser compositivo, ¿no? Es decir, eh, la referencia de la expresión no procede de sus componentes, sino más bien proviene de sus usos y costumbres propias del lugar geográfico en el cual se expresa. Eh, Tenemos que la idiomática también hay ejemplos, ¿no? Aquí hay ejemplos donde nos dicen, ¿no?, a duras penas, ¿no? Donde nosotros podemos entender o por nuestra otra lógica nos podemos dar cuenta, ¿no?, que hay oraciones que nosotros entendemos ya como simple hablada, ¿no? También de costumbres de otros lugares, así pueden hablar. Tenemos donde dice cada dos por tres, ¿no? Eso también nos da un concepto con mucha frecuencia, ¿no? También hay otro que es cortar por lo sano. También entendemos que es también otro que significa poner fin tajantemente con un acto de energía a una situación que causa disgusto. Echar leña al fuego, avivar la gravedad, intensidad de algo, ¿no? Cuando puede ser estar con la soga al cuello, ¿no? A veces nosotros hablamos así, ¿no? Y ya entendemos, ¿no?, por esas palabras, ya que ya otro significado donde nosotros ya entendemos ya lo que hablamos. Eh, los errores frecuentes en la redacción, ¿no? Hay muchos, donde la primera es mayúsculas innecesarias. Esto trata de que la confusión en el manejo de las mayúsculas se debe mayoritariamente a la cercanía que tenemos con otros idiomas. Por ejemplo, el inglés, ¿no? En español, el uso de la mayúscula es bien particular. Existen diversas reglas de su uso, no obstante, nos basta con entender bien que solo se escribe con mayúscula inicial. Tenemos donde la coma, ¿no? Muchos de nosotros hemos llegado a creer que la coma es una pausa para tomar aire dentro de una oración y no es cierto. La coma obedece a unas reglas gramaticales que se deben cumplir para hacer a un texto comprensible. Su manejo requiere de un estudio y análisis constante según el sentido de queramos darle al texto, no obstante, para efectos de este artículo, ¿no? Tenemos otro que es usos incorrectos de palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suelen igual a pronunciarse porque se escriben diferente. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, haber cuando escribimos con H al principio, haber, y otro haber, ¿no? Ya nos da a observar algo, ¿no? Por ejemplo, haber es la comunicación de la proposición con el verbo ver, ¿no? Para evitar errores como a ver qué pasa, debemos pensar a qué equivale a ver o a ver. En este caso, veamos qué pasa, por lo tanto, corresponde a ver qué pasa, ¿no? Esos son ejemplos. Tenemos que el uso del sujeto a lo largo del texto. Otro error que solemos cometer es no ser coherente con el uso del sujeto o a lo largo de los textos que escribimos.
Esto sucede que muchas veces combinamos varios de ellos dentro de un mismo texto sin ser congruentes. Tenemos, ¿no?, un ejemplo aquí que es: soy consciente de que los errores que cometemos se debe, eso puede ser, ¿no?, la primera persona. Según citamos en el texto, primera persona y plural, ¿no? Porque ya nos habla, ¿no?, en plural. Y la investigación determina que eso sería la tercera persona. Tenemos lo que es gerundio. Los gerundios son los verbos que terminan en ando, yendo y yendo, ¿no? Y se usa para describir dos acciones simultáneas. No se usa cuando la acción que describe es posterior al verbo principal de la oración. Para identificar su forma correcta, podemos hacer una pregunta al verbo. Si la respuesta le da al gerundio, está bien empleado. Ejemplos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos donde que dice: el río se desbordó, inundando las casas del barrio. Y nos hacemos, ¿no?, preguntas: ¿cómo se desbordó el río? O inundando las casas, no, no lo creo, no podemos pensar así. Y hay muchos ejemplos también, ¿no? Eso es lo que es gerundio. Tenemos otro que es dequeísmo. Solemos usar mucho la fórmula de que cuando no se debe. Bueno, cabe resaltar que no todas las construcciones de esta fórmula son incorrectas. Es solo darse cuenta de cuando realmente necesita ir acompañado por una preposición. Uso incorrecto, ¿no? Tenemos: a Juan le dijeron de que ella lo estaba esperando. Para evitar el error, basta con hacer una pregunta que responda a esa oración. ¿Qué dijeron o de qué dijeron? Por tanto, a Juan le dijeron que ella lo estaba esperando. Tenemos lo que es ¿no?, la cacofonía. Las cacofonías son combinaciones de sonidos que durante la lectura no suenan de forma armónica. Son fáciles de corregir, solo es que tomemos un buen diccionario de sinónimos para cambiar la palabra o que reformulemos la estructura de la frase. Un par de ejemplos de la cacofonía tenemos: le pusieron una sanción por robar la canción. Ya son muchos años trabajando en la construcción con motivación y perfección. No combinamos con los sonidos durante la lectura, ¿no? También hay muchos ejemplos también de eso. Otro, tenemos el uso incorrecto de las frases prepositivas. Las frases prepositivas son los conjuntos de dos a más palabras que funcionan como una preposición y le dan sentido a las oraciones. Tenemos aquí, ¿no?, en lo que es la forma correcta y las formas incorrectas. De acuerdo a eso podemos nosotros escribir y podemos darle también otro sentido, ¿no? De acuerdo con puede ser, más entendemos. Así podemos formar así palabras, ¿no? En base a, dice, es una forma incorrecta. Y con base en puede ser una forma correcta, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Tenemos los números. Esta es una duda que constantemente nos invade. ¿Debemos escribir los números con letras o con cifras? Según las reglas, es preferible escribirlos con letras, a excepción de los decimales o los números excesivamente grandes, ¿no? Ejemplo, tenemos: 10,000 personas asistieron a la manifestación por la libertad, en lugar de 10,000 personas asistieron a la manifestación por la libertad, ¿no? Tenemos ya para acabar abreviaturas, ¿no? Sabemos que las abreviaturas de algún modo sirven para hacer nuestra escritura un poco más fluida y rápida, ¿no? No siempre conocemos el significado de todas cuando las vemos escritas en un texto. Por tanto, es recomendable escribir el término completo en un principio utilizando seguidamente la abreviatura en paréntesis. De este modo podemos seguir usándolas a lo largo del texto.
Aquí tenemos ejemplos, ¿no? De abreviaturas. Por ejemplo, tenemos SR, ¿no? Podemos poner y ya sabemos qué significa señor. Eso nos ahorra, ¿no? Tiempo y también podemos entender más rápido así. Por ejemplo, también otro tenemos la S y la R, la T y la A, ¿no? Punto. ¿Qué significa señorita, ¿no? También tenemos el teléfono, el registro, o la RE y la P, ¿no? Que significa república también. Y la RRH trata ¿no? sobre los recursos humanos. Otros ejemplos tenemos el ETC, ¿no? Todos ya sabemos qué significa etcétera. El exceltismo también, ¿no? El fascículo, el firmado, las Fuerzas Armadas, ferrocarril también, ¿no? Como ustedes ven. Y también hay otros ejemplos, ¿no? Pero es parecido eso. Eso sería todo. Gracias. Bien,